Ok, Lisa, muchas gracias. Muchas Ok, gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta presentación. La idea, como ya les mencionaba Lisa, es precisamente brindar una introducción a lo que es el proceso de codificación en NVivo y ojalá si ustedes están avanzando en algún proyecto específico, poder resolver sus inquietudes, ya sea de este tema o de algún tema que esté trabajando con NVivo y que hayan tenido alguna inquietud al realizar algún procedimiento. Bueno, en primer lugar, por supuesto, para comenzar con esta parte, eh, indicar que lo primero que necesitaríamos es, por supuesto, saber con qué elementos o qué elementos tengo en vivo para apoyar lo que denominamos el proceso de codificación en la parte cualitativa, ya sea que ese proceso de codificación tenga características, dependiendo también del enfoque y de los procedimientos que estamos utilizando, que sea, por ejemplo, más emergente o que yo esté en una fase en la que tenga, no sé, por ejemplo, que haya avanzado mi proyecto de forma manual o de manera externa al software y ya tenga un listado de nodos, pues también lo podría trabajar. Digamos que eso es una decisión más de tipo metodológica que depende del momento en el que estamos en la investigación y NVivo nos va a apoyar en más o menos 2 o 3 estrategias diferentes de acuerdo a esos enfoques que nosotros estamos dando. En este caso, lo primero que voy a tener son cargadas las entrevistas. Por supuesto, deben ser ustedes muy cuidadosos y cuidadosas con el lugar en donde guardan su proyecto. Ya sabemos que inicialmente cuando nosotros creamos un proyecto de NVivo, ese proyecto queda ubicado en mis documentos, pero nosotros podemos cambiar esa ubicación dependiendo de si tenemos una carpeta para el proyecto. Muy recomendable que ustedes todo el tiempo sepan en dónde está guardado, dónde está ubicado ese proyecto original, con el fin de que no vayan a tener problemas, por ejemplo, de pérdida de información. Entonces, cuando ustedes crean este proyecto vacío, inicialmente lo va a guardar en una ubicación por defecto. Cuando es una instalación nueva, esa ubicación va a ser mis documentos, pero ustedes pueden cambiar la ubicación. Recordemos que NVivo no depende de la ubicación de los archivos originales, por ende no es necesario que esté junto a esos documentos. Puedo guardarlo en una carpeta diferente, ya que NVivo lo que va a hacer es almacenar los documentos dentro de lo que denominamos el proyecto. En este caso, voy a incorporar algunas entrevistas. Importante también que tengamos organizada esa información. Aquí están mis entrevistas, las puedo incorporar al proyecto y dependiendo del tipo de información que tengamos, pues también podremos ver unas variaciones en la codificación, aunque los elementos pues van a ser básicamente los mismos. Entonces he subido algún material de texto inicialmente y para comenzar a hacer la codificación nosotros vamos a contar con unos elementos. Esos elementos con los que nos puede apoyar NVivo en este proceso puntual de codificación que va a depender pues en un 100%, digamos la calidad de esta codificación va a depender por supuesto del investigador, va a depender de la claridad en la parte conceptual, pero también es una construcción que vamos a ir haciendo a medida que trabajamos con esta información. En este caso NVivo nos va a brindar un primer elemento que van a ser los nodos. Los nodos conceptualmente engloban todos los elementos de la codificación, sea el nivel que sea en el que estén. En este caso, dentro de los nodos nosotros podemos incluir lo que llamamos códigos, que sería un nivel más básico de la codificación, lo que llamamos categorías, lo que llamamos conceptos, también dependiendo pues de cada una de las miradas que le estamos dando a este proceso. Entonces, todo eso se va a englobar en el elemento nodos, que básicamente lo que nos ayuda es a resumir, a segmentar, a organizar esa información
en unas temáticas claves, por ejemplo, conceptos emergentes o códigos un poco más emergentes que aparecen a partir de la información. En este caso, para el primer ejercicio, lo haría de manera emergente, por supuesto. Siempre que ustedes vayan a codificar material dentro de NetVivo, por ejemplo, si esta fuera una instalación nueva, siempre debo tener activas, debo tener visibles las bandas de codificación. Si yo comienzo a codificar sin esto, no voy a poder ver, no voy a poder confirmar que efectivamente esté asignando los nodos en el lugar en donde lo estoy determinando. Entonces, en este caso, ustedes en la opción B van a poder activar las distintas opciones que nos brindan las bandas de codificación. En este caso, vamos a pedirle codificación de todos los nodos, que es la opción básica, la opción inicial con la que comenzamos, y ya más adelante cuando tengamos mucha codificación podemos variar, decirle que nos muestre solo los recientes o solo algunos nodos específicos. Esas bandas de codificación tienen unos filtros bastante interesantes cuando estamos en un nivel más avanzado. Lo que va a hacer esta activación es que vamos a visualizar en la parte derecha de nuestra pantalla un espacio. Ese espacio es el que nos permite ver lo que estamos codificando. Siempre que ustedes vayan a codificar, van a hacer una selección. La manera en que se van a activar las opciones de codificación en NetVivo es que yo tenga una selección que se va a llamar referencia dentro de NetVivo y es a la cual voy a aplicar ese nodo que voy a crear. Entonces, en este caso he resaltado una frase de la entrevista y vamos a codificar. Esto ya es una decisión más conceptual, pero basada en el sentido que le está dando el actor, por supuesto, en el caso de las entrevistas, basada en el sentido de lo que está diciendo esta persona. Entonces, acá puedo identificar, por ejemplo, un primer nodo podría ser relación con el padre. Este ejemplo ya algunos de ustedes lo conocen. Violencia física, por ejemplo, la manera en que estoy creando los nodos en este momento es con la barra de codificación rápida. En este caso, si yo tengo seleccionada una parte de mi entrevista, un párrafo, una frase, inmediatamente esa barra se va a activar y puedo escribir el nombre del nodo. En este caso, es totalmente emergente porque no tengo una estructura previa. Cuando escribo, le digo Enter y con Enter ya ustedes van a encontrar aplicado ese nodo, o sea que lo voy a visualizar en la parte derecha de la pantalla. También podrían hacerlo o confirmarlo con el primer botón verde, que es como un check, que ustedes pueden ver allí, y con ese botón también les permitiría crear el nodo, pero igual confirmo con la parte derecha de la pantalla que lo pueda visualizar. El Enter es un poco más rápido. En este momento NetVivo me está generando un recordatorio de guardado. Siempre que ustedes vean estos recordatorios de guardado, por favor decirle que sí guarde. Y cuando yo necesite escribir otro nodo, el nombre de otro nodo, para esta misma frase, fíjense que no es excluyente porque estamos en un análisis cualitativo precisamente, en donde esta digamos, este encuentro de las dos categorías va a permitirme más adelante rastrear algo muy interesante que es la concurrencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, simplemente reemplacé, borré lo que ya había escrito y escribí aquí violencia física y ahora sí lo puedo aplicar. También puedo evidenciar ahí consumo de alcohol, por lo que me dice la persona. Y ahí ya podría detener. Más adelante, cuando yo resalte otra frase, podría con esta misma barra de codificación rápida revisar el listado de los nodos que he ido creando. Esta es una manera de hacerlo, pero en NetVivo hay muchas formas de hacerlo. Hay una pequeña lista plegable acá al lado, en donde me permite escoger uno de los nodos que yo ya he creado anteriormente. La idea de esto es que los nodos van a irse fundamentando.
Por eso no tendría sentido que yo repita o duplique, por ejemplo, nodos, porque la idea es que ellos van a ir resumiendo esta información dentro de esta entrevista y cuando los trabaje en las distintas entrevistas que estamos manejando. Entonces la idea, por supuesto, es que yo reutilice esos nodos en los momentos en que esto sea pertinente y pues el software está hecho para facilitar ese proceso que nosotros normalmente hacemos de forma manual. Quería indicarles, olvidé mencionarlo al principio, que en cualquier momento de la presentación ustedes pueden intervenir, pueden hacer preguntas, un poco también para dinamizar la presentación y para orientarla a resolver dudas puntuales que ustedes tengan, ¿no? Entonces, esto es una codificación básica, en este caso, podría agregar acá violencia psicológica, miedo, que también aparece. Hay otra forma de codificar, y es que si esta palabra miedo, o lo voy a hacer ahora con un ejemplo más adelante porque el nodo de miedo ya lo creé, pero si yo tengo una palabra que puede convertirse, ahora sí, literalmente, en sentido más estricto, en lo que es una categoría emergente, en vivo lo hace directamente como una codificación en vivo. Acá no lo voy a hacer porque ya la creé, pero voy a hacerlo un poco más adelante, que aparece un ejemplo similar. Ahora, en este momento estábamos trabajando con la barra de codificación rápida. Tener en cuenta que la barra de codificación rápida va a quedar desactivada si yo no tengo una selección. Esto no es un error, sino es un llamado del software a decir, no has hecho la selección, no tengo una referencia, por ende, pues no hay que codificar. Entonces, en este caso estaría desactivado. Si por algún motivo desaparece, que puede pasar, esta barra de codificación rápida, me doy cuenta de que no la tengo. En Windows existe, en Mac no existe, deben tener en cuenta esto. Si por algún motivo accidentalmente la cerré, que sería acá en esta X que está acá, y no puedo volver a ver mi barra de codificación rápida, ustedes pueden reactivarla en la opción ver codificación rápida y decirle que la deje anclada. Ver codificación rápida, anclado, y ahí volvería a aparecer. A veces podemos perder varios minutos cuando accidentalmente la cerramos, pero obviamente ustedes pueden recuperarla, ¿no? Eh, Ahora, si yo ya he comenzado este proceso de codificación, en Vivo 11 incluyó un menú que puede ser mucho más amable cuando yo estoy en un momento más avanzado de la codificación. Por ejemplo, que ya tenga una lista inicial y que esa lista va a ser un poco más recurrente a la hora de ir codificando. Por ejemplo, acá yo quisiera hacer uso de una de las categorías que ya creé. Voy a seleccionar esta frase y con un clic derecho voy a encontrar ahora el menú codificar. Es muy importante que ustedes siempre instalen las actualizaciones de en vivo para que todas estas funciones nuevas que ellos agregan las puedan ver, ¿sí? En este caso le dijimos clic derecho codificar y cuando ingresamos acá va a abrir un panel en el que yo podría seleccionar uno o más nodos para agregarlos a esta frase. En este caso yo voy a escoger uno solo, que es violencia psicológica, y voy a aplicarlo. También dentro de esta estructura puedo trabajar con las jerarquías, que ya las vamos a ver, y puedo generar nodos nuevos. O sea que si el nodo no existe, de todas maneras lo puedo crear como nodo nuevo, con una ventaja, y es que si tengo jerarquías, puedo ubicarlo en el lugar de la jerarquía donde lo necesite. También voy a tener la posibilidad de codificar con casos, que lo trabajamos un poco más adelante. Acá voy a decirle aceptar, y esta sería otra forma de hacer la codificación. Ya para continuar trabajando, voy a cerrar esta entrevista. Muy importante que de todas maneras ustedes estén pendientes de guardar el proyecto. Un proyecto en vivo se guarda siempre desde la parte superior izquierda. Ustedes van haciendo clic en este icono del disquete,
Cuando aparece en gris es porque ya he guardado los cambios, y cuando aparece en color azul o morado quiere decir que tengo cambios por guardar. Entonces, cuando ustedes terminen un procedimiento importante, por favor, ir y guardar su proyecto. Ahora, si yo quisiera hacer uso, en este caso voy a ingresar a otra entrevista. Noten que cuando yo ingreso a la entrevista ya tengo las bandas de codificación abiertas. Esto no pasaría si ustedes tienen una instalación nueva o una interfaz en vivo que no ha sido personalizada. Siempre lo que vería en este caso es el documento en modo lectura y siempre tendría que ir a ver bandas de codificación, codificación de todos los nodos. Para que a ustedes les aparezca, como me está apareciendo a mí, que de inmediato muestra las bandas de codificación, eso es bien importante porque cuando yo lo configuro, lo personalizo para que las muestre siempre, las bandas de codificación van a aparecer en todos los lugares donde yo puedo codificar. Y recuerden que en vivo yo puedo codificar desde consultas, desde muchas vistas. Entonces, el hecho de que aparezca al lado me daría pistas de que desde ese elemento también puedo seguir codificando. Entonces, para poderlo personalizar, ustedes van a ir a la opción Archivo. Esto lo hacen una sola vez con la instalación que tengan de en vivo, es la manera de personalizarla, y ya cualquier proyecto que ustedes creen va a conservar esa personalización. Esto lo hacen en Archivo Opciones. Archivo Opciones. Acá pueden cambiar, por ejemplo, nombres e iniciales de usuario, que va a ser importante para el trabajo colaborativo, y pueden cambiar también las opciones de visualización, ¿sí? Entonces acá en visualizar van a tener la posibilidad de activar o de cambiar la opción que está por defecto para visualización de bandas de codificación. En una instalación nueva o reciente en vivo, acá va a aparecer ninguno. Ustedes simplemente lo cambian como elementos de codificación de todos los nodos, le dicen aplicar, aceptar, y de aquí en adelante puede que con el documento que tengan seleccionado no alcance a aplicarlo, por eso es bueno saber dónde activo las bandas de codificación, pero de resto, los otros documentos que yo abra nuevamente, los otros proyectos que cree, va a mostrar las bandas de codificación siempre y en todos los lugares donde puedo codificar. En este caso, he abierto una entrevista diferente, pero ahí puede haber categorías que son comunes a las dos entrevistas. En este caso, sería mucho más eficiente hacerlo con el clic derecho, codificar, porque yo puedo revisar y con la tecla control, si aplica más de una categoría, podría escoger una, dos, tres categorías, incluso salteadas, para aplicarlas al mismo tiempo, ¿sí? Si aparece un nodo nuevo, en este caso, simplemente lo creo y lo escojo para que lo aplique en mi entrevista. Siempre debo verificar que se haya podido aplicar. Esa barra lateral se vuelve muy importante cuando ya tengo una estructura de nodos compleja. Voy a revisar si ustedes tienen alguna pregunta hasta el momento. Recuerden que pueden enviarla en cualquier momento de la presentación. A través del chat, ojalá a todos los participantes para que podamos ver sus preguntas. Entonces, ya vimos dos opciones para codificar. Una, cuando tengo seleccionada la información y utilizo la barra de codificación rápida. Otra, con el clic derecho codificar, que me permite trabajar de una manera más eficiente con los nodos que ya tengo. En ambos casos, ustedes están viendo que esta codificación está basada en la lectura, porque soy yo quien tengo que tomar la decisión de qué categoría va ahí y por qué. ¿Sí? Digamos, en la codificación más, por así decirlo, tradicional o la que más comúnmente usamos en ciencias sociales, precisamente porque este es un ejercicio interpretativo, bueno, en cualquier análisis cualitativo, no necesariamente en las ciencias sociales. Hoy en día hacemos cualitativo en muchas áreas,
pero digamos que este es un proceso base y que esa parte de interpretación, esa parte hermenéutica que nosotros hacemos al momento de hacer la lectura e interpretar, por ejemplo, que aquí es abandono, eso no lo puede hacer un software. ¿En qué sentido? Acá dice que vivió con su abuela porque su padre, que trabajaba en los ferrocarriles, le pegaba mucho y la mamá se había vuelto loca. Más adelante se deduce que no vivió con su padre, que el padre se va, y esto yo lo agrego bajo la categoría abandono. Pero en el texto en ningún momento han hablado de abandono. Como en el caso anterior, en ningún momento en el texto se habló de violencia física, pero puedo interpretar, puedo deducir del contenido del texto que eso evidentemente se puede catalogar, se puede clasificar como violencia física. Ese es un ejercicio que ningún software va a poder hacer desde el punto de vista de la interpretación. Por supuesto, tenemos otras estrategias de codificación que nos permiten trabajar más con el contenido como tal, ¿no? Con las palabras que ellos utilizan. Entonces, en este caso, si bien yo sigo haciendo lectura y codificación, que es lo mismo que hacíamos, así trabajemos en Excel, así trabajemos manualmente o en el software que sea, vamos a tener que hacer ese proceso. El valor agregado que me va a brindar en vivo es todo lo que puedo hacer después. Entonces, ustedes van a darle todo el input al software, todo lo que son los criterios de organización, codificación, contenidos, análisis, y lo que me permite hacer el software cualitativo es después extraer esa información de una manera mucho más eficiente. Antes la codificación era manual y la extracción de salidas también era manual. Ese es el valor agregado que nos va a dar. También tener un mayor control sobre la codificación. Entonces, en este caso, por ahora, hemos trabajado con los nodos, pero hay un elemento, antes de irnos a esto de las salidas y en qué nos podría ayudar en vivo ya en esa parte, hay un elemento que no podemos olvidar y son las anotaciones. En este caso, la anotación me permite hacer una aclaración, una nota analítica, una nota de contexto, etcétera, una comparación, una reflexión acerca de la relación de la literatura con el contenido de la entrevista, etcétera, que está asociada a una frase específica, ¿sí? Entonces, por acá, más adelante, ¿cierto? Les había quedado viendo un ejercicio puntual y era qué ocurría cuando la categoría podía emerger de una palabra que mencionó el mismo entrevistado. En este caso, le llamamos codificación en vivo y una manera de hacerlo es seleccionar esa palabra, clic derecho, codificar en vivo. Esto nos va a servir mucho, acá lo hice solamente para el ejercicio que vamos siguiendo con el texto, pero esta opción de clic derecho, codificar en vivo, puede ser una palabra o un término compuesto. Lo que va a crear como nodo es lo que yo he seleccionado. Nos va a servir mucho cuando tenemos palabras en otros idiomas o, por ejemplo, en, no sé, griego, latín, lenguas indígenas, y no queremos equivocarnos con la escritura correcta de esa palabra. Entonces, simplemente la seleccionamos, clic derecho y codificar en vivo, va a ir a la lista de nodos normalmente, pero ha surgido del texto directamente. Como esto lo creo a partir de una palabra, por supuesto, de forma posterior, sería ideal darle un contexto, porque no, en principio no lo tiene, solamente está marcando la palabra. Si yo selecciono un campo más amplio, puedo confirmar en la barra de codificación que quiero ampliar, por ejemplo, la codificación con esa categoría. Ese era un ejemplo que les debía. Ahora, en esta frase, claro, ya lo codifiqué como, puedo después cambiar la escritura, por supuesto, lo codifiqué como machismo. ¿Mm?
Pero además quiero agregar una nota adicional de la reflexión que hace esta persona sobre por qué considera que había machismo en ese entorno. Esa nota ustedes la generan a partir de la opción datos, en la parte, en la opción analizar, disculpen. En la parte superior, ustedes van a tener una cinta de opciones y en esa cinta de opciones se encuentran la opción analizar. Desde acá podría codificar, fíjense que tenemos los botones de codificación, codificar en vivo, también está acá, borrar una codificación, etcétera. Pero en este caso voy a centrarme en el botón anotación nueva. Entonces, en la pestaña analizar, anotación nueva. Este es un atajo que también se incluye en la versión 11, bien interesante porque antes tenía que hacer varios clics para llegar a la anotación. Entonces, analizar, anotación nueva. La anotación también va a pedir que yo tenga una selección, una cita o una referencia para poder agregarla, porque la anotación va a funcionar como un pie de página de ese texto que yo he tomado. En este caso, voy a decirle anotación nueva acá, y esta va a ser una nota sobre el contexto y las características de lo que esta persona considera como machismo. Además de la forma en que se transmite y evidencia en la familia, por ejemplo. Estas notas pueden ser una nota de recordatorio, por ejemplo, debo ampliar o corroborar esta información. Puede ser una nota analítica, puede ser una nota de discusión, pero el sentido que va a tener esta anotación es que en vivo va a diferenciar claramente qué dijo el actor y qué dijo el analista o qué dijo el investigador. Nunca mezclo mi discurso con el discurso del entrevistado. Ya sean entrevistas o ya sean documentos de bibliografía, por ejemplo, esto va a ser muy importante porque tengo claridad en quién escribió esta nota, de dónde viene, de dónde procede, y la puedo diferenciar claramente con la cita que voy a hacer de esa entrevista. Entonces, esas anotaciones van a quedar con los datos de quién la hace, y yo puedo visualizar, en este caso ha generado un resaltado de color azul, que es característico de las anotaciones en vivo, y en la opción ver, yo puedo ver o dejar de visualizar esas anotaciones. Cuando tengo el check activo, quiere decir que la anotación está visible. Cuando lo quito, aquí en la opción ver, cerca a la opción de bandas de codificación que estábamos usando, cuando lo retiro, lo dejo de visualizar, pero el resaltado me indica que esa anotación existe, y si quiero volverla a ver, pues simplemente la activo. Digamos, la función de desactivarla es para que yo pueda seguir leyendo y trabajando sobre todo con otros recursos o en otra parte del documento. Aquí voy a añadir otra anotación de ejemplo para que ustedes las puedan ver cuando hagamos las salidas. En este caso, primer recuerdo de la infancia. Y por supuesto la voy a retirar. Esa sería la función de las anotaciones. Entonces, por ahora le hemos dado como todo el peso de la codificación a los nodos y a las anotaciones, que son sobre todo las que van a estar en esta parte más local en el proceso que yo hago de lectura y codificación. Ahora, si yo quisiera enlazar de alguna forma, me doy cuenta de que hay una conexión entre la entrevista 1 y la entrevista 2, lo podemos marcar. Esa conexión se va a llamar vínculo ver también. Es otro recurso que tenemos. Sale un poco lo que es la codificación, pero sí tiene que ver mucho con el análisis. Por ejemplo, veo una conexión entre una nota que hace esta entrevistada acá, en donde podemos hablar de rechazo. Puedo codificarlo, por supuesto, con el nodo de rechazo. Y acá también aparece
algo similar, entonces puedo codificarlo como rechazo. Yo puedo tener los dos documentos abiertos al tiempo. Pero además de eso, quiero que cuando esté leyendo la primera entrevista pueda ir a ese lugar del otro documento donde he encontrado la conexión. Para eso, ustedes pueden tomar, como esto se llama vínculo ver también, va a funcionar como lo vemos en Wikipedia o en una página web, y es que cuando yo esté leyendo acá, me va a generar un vínculo que me envía a la otra entrevista. Entonces, lo haríamos al revés. Si yo quiero que el vínculo se vea en esta entrevista 1, debo primero copiar el segmento de la entrevista 2, que es al que quiero llegar. En este caso le diría clic derecho, copiar a este contenido, a esta cita específica, y en la primera entrevista le puedo decir clic derecho, pegar como vínculo ver también. Lo que le dije es que cuando yo esté leyendo esta entrevista, voy a tener una alerta de un vínculo ver también con otra entrevista en la que se habló de un tema similar. Hay una conexión entre los dos entrevistados y esto lo va a marcar con un resaltado de color rosado o rojizo. Lo que va a permitirme es que cuando yo haga doble clic en este vínculo que me muestra en la parte inferior, me va a llevar al lugar exacto de la entrevista en donde se dijo eso, se produjo esa conexión. Como este vínculo en principio va a ir en una sola vía, pues lo que puedo hacer es construirlo en las dos vías, no tengo ninguna restricción con eso. Puedo también copiar esta cita y pegarla como vínculo ver también acá, y lo que haría es que conecto los dos documentos de manera tal que voy a navegar entre ambos. Entonces, para las personas que hacen comparaciones de documentos, por ejemplo, en la parte legal esto sería muy útil. Una argumentación legal, jurídica, que haga referencia a ciertos apartes de una sentencia, puedo conectar todos los segmentos y poder ir haciendo el contraste, el paralelo entre esos dos elementos. Esa sería la función del vínculo ver también, el cual también más adelante va a tener una función importante en los memos. Alguien me decía por chat que había un problema de sonido. ¿Ustedes me están escuchando bien? Juan Carlos y Julia me decían que no tenían audio, pero no sé los demás. Ah, perfecto. Ah, gracias, Juan Carlos, creo que fue al principio. Perfecto, entonces tenemos acá como elementos que podemos usar para la codificación los nodos, las anotaciones y los vínculos. Por ahora eso es lo que hemos trabajado, que es la parte fundamental de lo que vamos a llamar codificación dentro de NVivo. Cuando ustedes terminen, por supuesto eso implicaría que yo tengo que hacer eso con cada documento y con todos los documentos. Lo que me va a entregar en vivo, lo que voy a tener en vivo, es un listado. Ese listado va a estar, como le va a llamar, recursos a los documentos que yo voy a analizar, sea cual sea el formato en el que están. Los recursos es el material que yo subo para trabajar. Los nodos están en el segundo nivel de este panel de navegación. Si yo me ubico en el elemento nodos, lo que me va a entregar en vivo es una lista, la lista que yo he venido creando. Y noten algo, y es que esta lista no tiene jerarquías. En este momento todavía no tiene jerarquías, que es muy común en un proceso de codificación inicial. Yo todos los nodos los estaba sacando de forma emergente, todavía de pronto no tenía como la mirada en la estructura, pero cuando yo veo esta lista, ya puedo comenzar a trabajar con eso. Lo primero que ustedes pueden hacer con este listado de nodos es, por supuesto, corregirlos. Es muy común que yo me equivoque en la escritura o que olvide ponerle la mayúscula, la tilde, y es mejor corregir esa escritura porque para en vivo mamá con tilde y mamá sin tilde son dos cosas diferentes, entonces se va a duplicar el nodo. En este caso voy a corregir esta que tengo acá. Lo harían con clic derecho, propiedades del nodo. La única forma en que ustedes pueden borrar un nodo totalmente de en vivo
que desaparezca del proyecto, es desde esta lista. Eso se hace por seguridad. No lo puedo hacer desde la ventana de codificación. Puedo descodificar una selección, pero no puedo eliminar un nodo, porque si ese nodo está aplicado en varias entrevistas, pues perdería información. Entonces, aquí, en esta lista, es donde puedo administrar de manera general esos nodos, sin importar si está aplicado en una, dos, tres, cuatro entrevistas. Ahora voy a decirle clic derecho, propiedades del nodo. Acá no existe la opción renombrar, todo lo hacemos por propiedades. Entonces, clic derecho, propiedades del nodo, y le voy a decir machismo. Y voy a hacer una definición de machismo desde la literatura o en el contexto de la investigación. Esta descripción entonces correspondería a la definición un poco más funcional, operativa, si se quiere, que nosotros hacemos en el libro de códigos. Acá irían las definiciones del libro de códigos. Yo, para hacerlo rápido, pues voy a hacer definiciones genéricas. Y sería ideal que prácticamente todos los nodos estuvieran definidos, a menos que hubiera algo que fuera muy obvio, pero en cualitativo, pues no hay muchas cosas que sean obvias. Entonces, voy a agregarle, solo para el ejercicio, esta definición a varios de los nodos. Entonces ya sabemos que con el clic derecho, propiedades del nodo, puedo renombrar, puedo agregar una descripción y si es necesario puedo agregar un apodo, que es otro nombre del nodo. Por ejemplo, si quiero tener iniciales y nombre completo, puedo jugar con esos dos campos para trabajarlo dentro de EnVivo. Acá, bueno, voy a agregárselo a uno o dos más para mostrarles por qué es importante alimentar este libro de nodos dentro de EnVivo y cómo EnVivo me va a ayudar a tener un reporte rápido de esa información. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Verificar que está duplicado, repetido o que tiene el mismo sentido, entonces algo que podría unificar o fusionar. Por ejemplo, me doy cuenta que de pronto no voy a llegar al nivel de detalle de describir cuáles son las emociones, sentimientos que definen lo que es la violencia psicológica. De pronto no llegamos hasta allá. Entonces, este miedo yo lo quiero agregar dentro de violencia psicológica. Ustedes no van a perder, a pesar de que yo haya codificado en varias partes con esa categoría, no van a perder sus citas porque existe la opción de fusionar. Entonces, así yo me haya equivocado, que es muy normal que la primera lista yo la depure, voy a decirle clic derecho, cortar, o sea, ya no quiero que aparezca la categoría miedo, pero quiero conservar lo que codifiqué con esa categoría. Entonces le voy a decir clic derecho, cortar, a miedo, y voy a decirle a violencia psicológica, que es con la que quiero que codifique esa cita de nuevo, clic derecho, fusionar en el nodo seleccionado. Entonces, clic derecho, cortar, clic derecho, fusionar en el nodo seleccionado, aceptamos, y la cita o las citas que haya tenido la categoría anterior se suman a la categoría que definí que era la que iba a quedar definitivamente. Este proceso hay que hacerlo durante todos los momentos de la codificación. Todo el tiempo yo estoy codificando y estoy revisando qué apareció nuevo, cómo lo puedo renombrar, si repetí, si hay categorías sinónimas. Ese es un proceso que vamos a ir haciendo todo el tiempo. El otro proceso adicional es el de jerarquizar esta lista, o sea, llevarla a un nivel superior porque en este momento tengo nodos muy descriptivos todavía. Entonces, para esto, nosotros, ya sea con una categoría, con un nodo que ya existe, o con un clic derecho aquí, decirle nodo nuevo, puedo generar niveles, o sea que yo podría generar debajo de esta lista con un clic derecho nodos que no necesariamente se hayan creado a partir de los textos,
Por ejemplo, si yo ya tengo definidos 2, 3, los puedo crear acá y son utilizables dentro de mi codificación. En este caso voy a crear un nodo nuevo para generar un nivel superior. Le voy a poner tipos de violencia. No es obligatorio que esté en mayúscula, pero sirve mucho, digamos, visualmente a mí me sirve para diferenciarlo. Lo puedo escribir en minúscula, mayúscula, como lo deseen. En lo personal prefiero hacerlo con mayúsculas porque es mucho más fácil rastrear dónde tengo niveles de jerarquía. Aquí creé uno que se llama tipos de violencia. Voy a crear otro que se llame factores asociados. Y vamos a poder arrastrar los nodos que corresponden a cada grupo. Por ejemplo, violencia física y violencia psicológica harían parte de tipos de violencia, mientras que consumo de alcohol, abandono, machismo y posiblemente rechazo hace parte de factores asociados y puedo tener otro nivel que se llame relaciones familiares. ¿Sí? Esto va a estar un poco más relacionado con los objetivos de nuestra investigación y con la revisión conceptual que hicimos. O sea, acá ya nos estamos aproximando más a categorías en el sentido más puntual del término, ¿no? Categorías un poco más que están mediando entre lo teórico y lo emergente. Acá ustedes ya van a poder trabajar con esas categorías y con esos niveles, ¿sí? En este caso, los niveles nos permiten no solo organizar, que eso es algo muy bueno porque ya no visualizo los 10 elementos o los 50 elementos, sino que los organizo. Y eso me permite detectar, por ejemplo, más fácilmente errores, duplicidades, sino que también tienen un peso conceptual. O sea, si yo digo que, que abandono, que machismo es un factor asociado a la violencia intrafamiliar, porque ya estoy eh, haciendo una apuesta desde lo conceptual, ¿no? Entonces, una vez ustedes guardan, ya van a poder manejar estas jerarquías que van a ser supremamente útiles en las salidas de información. En vivo tiene una característica y es que yo puedo codificar con el nivel superior, que eso es bueno en algunos casos, si lo necesito lo puedo hacer, o puedo también agregar la codificación de nodos descendientes. En este momento todos esos nodos están en cero. En este caso yo podría decirle que agregue la codificación de nodos descendientes y lo que hace es sumar las citas de los nodos hijos que llamamos. O sea que las citas de estos nodos van a aparecer a este nivel. Eso nos va a servir para realizar análisis a cualquiera de los niveles de codificación, porque en algún momento me va a convenir trabajarlo solo a este nivel y en algún momento me va a convenir poderlo desglosar. Voy a revisar si ustedes tienen preguntas. Ah, perfecto, sin problemas de audio. Sol, ¿cuántos niveles jerárquicos conviene codificar? Bueno, Sol, digamos que nosotros en la parte metodológica somos muy respetuosos con esos. Tú vas a encontrar textos en donde nos dicen, no, es ideal hacer 10 categorías, pero eso es muy relativo. Y es relativo porque no todos los proyectos se parecen. Por ejemplo, si yo tengo un plan decenal de salud, en donde estoy haciendo un análisis cualitativo con información de todo el país y con una cantidad de ejes temáticos, lo más probable es que 10 categorías no me alcanzan para nada. Eso va a ser un proyecto mucho más grande. Entonces, más que pensar en cantidad, más en calidad. O sea, en estar pensando todo el tiempo en el proceso de depuración, pero tampoco una depuración que llegue a cortar tanto esa estructura que no diga nada, ¿no? Entonces, niveles desde la parte técnica puedes manejar todos los que quieras, ¿sí? En vivo permite crear todos los niveles que yo necesite, precisamente por ese motivo de que todos los proyectos son diferentes. Yo puedo tener proyectos de distinto tipo. Sin embargo, ya en el trabajo, digamos en la experiencia del trabajo, es controlable, por así decirlo, hasta unos 3 niveles, pero depende de lo que necesites, ¿sí? Entonces,
tener 2, 3 niveles es manejable en términos de la salida de resultados, de lo que alcanzo a manejar, porque también si subdivido mucho, hago más compleja la estructura. Pero en algunos casos, un ejemplo concreto, el Centro Nacional de Memoria tiene una estructura de codificación que es muchísimo más compleja porque son proyectos gubernamentales de nivel nacional. El Plan Decenal de Salud probablemente tenga 5 o 6 niveles en las categorías, pero es más una necesidad de la investigación. Entonces, en vivo te permite hacer los que quieras, controlables desde la experiencia nuestra. Yo en lo personal prefiero trabajar con máximo 3 niveles para no confundirme también en las salidas de información. Lo mismo con la cantidad de nodos. En vivo tiene la capacidad de manejar la cantidad de nodos que ustedes quieran. Por supuesto, si yo hago este proceso de depuración de manera juiciosa, con un criterio adecuado, la idea es que esa estructura eh, pues no crezca tanto, ¿no? Pero depende de cada uno de los proyectos, de la cantidad de información que ustedes tienen. Ya tenemos entonces una estructura de nodos con niveles, ¿sí? Hay 2 ejemplos que les quería mostrar antes de terminar, y uno es para qué hacemos codificación, para no dejarlos un poco, pues ya tenemos que finalizar, obviamente vamos a darle continuidad a estas sesiones, pero lo primero sería, bueno, ¿para qué me sirve codificar? Cuando yo vaya a hacer el análisis, por ejemplo, de tipos de violencia, bastaría con hacer doble clic aquí a tipos de violencia y ustedes van a encontrar todas sus citas, ¿sí? Todas sus citas van a estar acá visibles. Si le decimos, por ejemplo, clic derecho, exportar, entonces con doble clic ya ustedes lo consultan, de aquí pueden copiar y escribir sus informes. Si le digo clic derecho, exportar nodo, ustedes van a poder crear un informe. Voy a seleccionarle todo el contenido relacionado que me interesa y le voy a decir que como vista de referencia. Entonces aquí puedo decirle abrir al exportar. Quiero este mismo informe pero en Word, básicamente. Entonces eso lo hacen con clic derecho, exportar nodo, y siempre que sean textos seleccionan vista de referencia. Y todo el contenido relacionado, todas esas casillas, lo mejor es marcarlas prácticamente todas. Entonces, los informes que nos va a brindar en vivo, primero me va a decir cuál es el nombre del nodo, me va a decir de qué recurso lo estoy tomando, o sea, acá tendría que citar la entrevista 1. Es una mujer que estudió antropología, esta es la primera cita, y esa cita tiene el resaltado de la anotación, o sea que cuando vamos al final, esas anotaciones tienen que aparecer y las van a poder visualizar acá. Acá está la cita de la segunda entrevista y ya pues por supuesto este va a ser un insumo muy importante para la escritura. Si yo quiero hacerlo de una mirada un poquito más comparada, solamente a este nivel puedo hacerlo también. Para eso voy a crear un elemento acá que es importante, que se llama casos. O sea, simplemente estoy marcando mis entrevistas y decirle, estos son los casos que yo quiero comparar. Esto se crea automáticamente. Con clic derecho, crear como casos. Y los voy a guardar, por supuesto, en la carpeta de casos. Es un paso previo para poder hacer, por ejemplo, una comparación entre estos entrevistados. Y acá podemos decirle que voy a crear, por ejemplo, una matriz de marco de trabajo, que es otro reporte pues clásico que refleja lo que hemos hecho en el trabajo de codificación. Aquí le iríamos crear matriz de marco de trabajo, por ejemplo, comparación entre mis entrevistados. Y esto, pues, como bien lo indica, es una matriz que tiene filas y columnas. Entonces, en este caso me permite seleccionar los casos que quiero comparar y en las columnas
los temas que quiero comparar. Acá tomé los temas principales. Recuerden que esto lo profundizamos mucho más en la sesión de salidas de resultados, que lo trabajamos a un nivel de profundidad un poco mayor, pero básicamente acá cuando ustedes construyen esta matriz, van a poder resumir automáticamente el contenido de lo que codificaron. Claro, si está en cada uno de los nodos, ya por la forma de codificación, por el nivel que pedí, pues las citas se van a aparecer mucho, pero la idea es que él va a poder entregarme todo lo que dijo esta persona de este tema, de este tema, de este tema, a cualquiera de los niveles que ustedes estén trabajando. Entonces, para eso un poco nos va a servir la codificación. No sé si ustedes tengan más preguntas. Ok, entonces, bueno, lo de Sol, no sé, Sol, si quedó clara la respuesta a tu pregunta. Juan Carlos, copié un nodo con sus ramificaciones porque me sería útil con otro nombre. Ahora quiero eliminar las notas seleccionadas. Juan Carlos, estás diciendo, lo que te entiendo de tu pregunta es que copiaste, por ejemplo, este nodo ramificado, lo duplicaste, ¿sí? Yo puedo duplicar acá elementos. Eh, porque te servía para renombrarlo, por ejemplo, ¿cierto? Y lo que quieres quitar son las citas de esos nodos, o quieres quitar los nodos hijos o solamente las citas de esa estructura. Ah, perfecto, quieres quedarte con los nodos vacíos. Entonces, en este caso, podríamos decirle, es más fácil descodificar. Lo que pasa es que es más fácil quitarle las citas a un recurso, que acá, eso sí lo puedes hacer con el clic derecho, pero podrías abrirlo. Lo que hice fue abrir, por ejemplo, este tipo de violencia, control A, clic derecho, borrar la codificación del nodo, ¿sí? Tienes que entrar porque con el clic derecho no lo veo, lo que puede ser mi falta de lentes en este caso, pero ves que ahí se borraron todas las codificaciones, de hecho borró la de los hijos de una vez, ¿sí? Entonces, la manera en que lo hice fue doble clic al nodo padre, discúlpame que acá lo hice, es este, ¿no? Doble clic al nodo padre, control A, clic derecho, borrar la codificación del nodo. Y ahí ya quedaría borrar. Ahí ya lo podrías trabajar y borra la codificación de los nodos hijos también, que eso ayudaría a hacer el proceso. Sí, si lo haces desde el principal, se borra de una vez lo de los demás. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta en este momento. Estamos pendientes del chat. Ok, Sol, con mucho gusto. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces solamente ya para finalizar y pues seguirlos invitando a nuestros próximos eventos, que tengan en cuenta que hay una manera también de generar esta estructura de forma previa. Todo esto que hicimos fue emergente, pero si yo no tuviera esa estructura, sino que la he trabajado de manera manual, por ejemplo, puedo hacerlo a partir del mapa mental. Esto lo encuentran en la opción mapas, clic derecho, nuevo mapa mental, y esta va a ser una manera fácil de comenzar con una estructura que por muchos motivos puedo tener ya previamente identificada. Por ejemplo, que haya trabajado manualmente una parte. Acá le voy a decir violencia intrafamiliar para hacerlo rápido. Puedo hacer todo el mapa de esa estructura. Recuerden que yo borré todos los nodos, ¿no? Voy a hacerlo con iniciales para que no nos confundamos. Esto era factores asociados, esto era tipos de violencia. Acá yo puedo generar elementos descendientes, es un poco también de
de revisarlo porque se parece mucho a lo que hacemos en Office. Entonces, por ejemplo, alcoholismo, abandono, en tipos de violencia física, psicológica. Esto está hecho para que construyamos como en conjunto, que hagamos toda la reflexión, toda la lluvia de ideas, y cuando tengamos el mapa al nivel que lo queremos dejar, en la parte superior van a encontrar la opción crear como nodos. Solamente con hacer clic allí, le decimos que lo guarden nodos, y van a poder tener su estructura totalmente vacía también para trabajarla en sus documentos. Entonces, esa es otra manera de trabajar que lo había olvidado mencionar. Pues recuerden que cualquier inquietud me la pueden escribir al correo electrónico, a mi correo que es clemencia@softwareshop.com. No sé si ahí les llega a todos o les envío por el chat a todos el dato también en caso de que se haya quedado alguna pregunta sin resolver. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Esperamos que nos acompañen en los próximos eventos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por su asistencia.